Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por sintonizarnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Excelentemente bien. Sí. Esta semana ha sido de lluvia, ¿eh? Eso es, sí. Fred pasó por Estamos aquí y nos dejó mucha lluvia. En la mitad de la temporada. Así es, Sí, y hay que estar atentos. Exactamente. Y con los códigos ahí para aplicarlo. Así es, claro que sí. Bueno, tenemos muchas noticias interesantes esta semana para analizarla aquí en la mesa, pero vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Centro de Operaciones de Emergencias informó que producto de las lluvias ocasionadas por la tormenta Fred, más de 2.175 personas fueron movilizadas y 41 comunidades resultaron incomunicadas en el país. En el informe de daños presentado por el director del COE, Juan Manuel Méndez, sostuvo que el número de personas albergadas superó las 130. Asimismo, 395 viviendas resultaron parcialmente afectadas, 5 de ellas destruidas. Explicó que 72 acueductos fueron afectados debido a los efectos de la Fred. Además, los aguaceros afectaron igualmente 55 circuitos que dejaron sin electricidad a 439.263 usuarios. El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que durante su gestión no han caído en el síndrome de Adán de querer hacerlo todo desde cero y en cambio les han dado prioridad a las obras inconclusas de la administración pasada. Durante la rendición de cuentas del primer año del Ministerio de Obras Públicas, el jefe de Estado precisó que además de encontrar obras detenidas, hallaron construcciones con nudos jurídicos y administrativos que les impedían finalizarlas. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 497-21 mediante el cual queda definitivamente eliminada la Oficina Supervisora de Obras del Estado, OISOE, y convierte el Instituto Nacional de la Vivienda en ministerio. De esta forma, el INVI pasa a ser el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 499-21, mediante el cual se dispone la constitución de un fideicomiso de patrimonio público recuperado. En el artículo 2 de este decreto se indica que el objetivo de la constitución de este fideicomiso es constituir un patrimonio autónomo, separado de las partes, que sirva de vehículo jurídico para implementar la política de recuperación del patrimonio público desviado ilícitamente. Como muestra de que la carne de cerdo es segura, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó una degustación de cerdo en la Junta Agroempresarial Dominicana, donde participaron representantes de la industria porcina nacional. En ese escenario, el mandatario aseguró que su carne preferida es la de cerdo. El gobierno dispuso de un presupuesto especializado para la compra de cerdos con fines de pignoración y almacenamiento de la carne, a fin de garantizar el abastecimiento del mercado y buenos precios al consumidor. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, explicó que la entidad ya tiene 4 cuartos frigoríficos habilitados para almacenar toda la carne de cerdo que será pignorada. El gobierno abrió el proceso de consulta de pliego de condiciones para la construcción del tren metropolitano de Santo Domingo y el monorriel de Santiago con el objetivo de buscar solución al transporte y los entaponamientos que se generan en esas dos demarcaciones. Solo el Gran Santo Domingo, que incluye a dicha provincia y el Distrito Nacional, tiene una población de 3.339.410 habitantes, según el último censo de la Oficina Nacional de Estadística 2010, y la provincia de Santiago tiene 963.422 habitantes, siendo estas las dos principales zonas urbanas del país. Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, abogó por una cultura de paz al tiempo que exhortó a la población a que desista de actitudes de violencia en el plano de las relaciones de pareja. La representante del Ministerio Público instó a recurrir al diálogo en busca de la solución pacífica de los conflictos. Y en el ámbito internacional,
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el jueves al Congreso que baje los precios de los medicamentos con receta en su país, que tachó de escandalosamente caros, un plan que enfrenta resistencia de los republicanos y las farmacéuticas. En un discurso en la Casa Blanca, Biden confió en el Congreso para que apruebe varias medidas sobre el precio de los medicamentos que están incluidas dentro del paquete presupuestario de $3.5 billones aprobado el miércoles por el Senado y que ahora debe recibir el visto bueno de la Cámara Baja. La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos pidió el jueves a los habitantes de la región confiar en las vacunas contra el COVID-19 y destacó que Panamá, Costa Rica y República Dominicana superaron el 50% de la población vacunada con al menos una dosis. El principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, consideró inevitable que se administre una tercera dosis de las vacunas contra la COVID-19 en el futuro, aunque no quiso precisar cuándo. Así lo señaló en rueda de prensa del equipo de respuesta contra la COVID-19 de la Casa Blanca, en la que subrayó que eso es algo que va a producirse tarde o temprano. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, este lunes el presidente Luis Abinader cumple su primer año de gestión. Es un presidente que ganó las elecciones en medio de una pandemia y le ha tocado gobernar en la pandemia, doctor. Pero pese a eso, ha tenido resultados muy positivos en este primer año, muy bien valorado por la sociedad dominicana, sobre todo por la forma en que se ha manejado la pandemia. Es uno de los países que ha logrado control del COVID-19, tenemos las estadísticas más bajas de la región, pero además, como país hemos logrado tener la vacuna disponible para que la gente se pueda inocular y la gente se pueda proteger contra el COVID-19. Al parecer eso ha ido dando muy buenos resultados. Puntos luminosos, doctor, en su gobierno. Creo que mantener la estabilidad económica del país, la forma en que se ha logrado reactivarla. Ya vamos hacia un proceso de normalización, lógicamente con mucho cuidado, ¿verdad?, como ocurre en la mayoría de los países. Yo creo que su principal logro hasta ahora es ese esfuerzo que está haciendo por la transparencia. Digo esfuerzo porque uno siempre tiene que esperar el final para evaluar, ¿verdad? Pero en este primer año se ha dado por lo menos la señal, una muestra de que se quiere hacer la cosa diferente y de que hay una intención de que los recursos del Estado se manejen con transparencia y como ha estado demandando la sociedad. Bueno, además, ¿qué otro tipo de logro se puede citar de este gobierno? La economía, ¿verdad?, como citaba, la salud, son los casos, creo, de mayor luces hasta ahora en el gobierno. Hay una gran cantidad de promesas de obras, más de 278.000 millones en promesas, ojalá las pueda cumplir, pero creo que en esos tres aspectos, salud, justicia y economía, son para mí los puntos más luminosos de este gobierno hasta este momento. Mire, en la gestión humana, desde el punto de vista político, sí, siempre existen luces y sombras, ¿verdad? No, digo, ciertamente la presencia de esta persona joven, ¿verdad?, de buenas maneras, es lo que ha proyectado, ¿verdad?, una persona que viene de una estructura familiar, ¿verdad?, y de un ejemplo paternal, ¿verdad?, y entonces, pues, es como un refresca, ¿verdad?, la administración pública. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que han sido duramente criticadas, como es el caso del endeudamiento, que sí, aunque muchas personas digan, bueno, pero que entonces, porque es que el país quedó prácticamente sin dinero. Sí. Por más que digan, no, porque hicimos, no. Y ciertamente ha habido un endeudamiento acelerado que ha sido objeto de críticas. Y usted mismo afirmaba aquí en otras emisiones de este programa que sin endeudamiento le iba a ser muy difícil dar cumplimiento a una serie de promesas
que había habido. Ahora, lo había hecho. Lo que pasa es también que parece ser que la cuestión del endeudamiento es algo que lo cual uno no se puede, diríamos, escabuchir, a menos que no tenga políticas, diríamos, definidas de recomposición de la economía a lo interno. Y aquí es muy difícil eso, porque en primer lugar aquí hay muchos intereses, muchos cabos sueltos, hay muchos sectores de poder aquí que no participan en la solución del problema económico de la comunidad. Ellos buscan resolver su propio problema a costa de la comunidad misma. Pero como lo que se está mirando es solamente el ejercicio de un primer año, y usted dijo, claro, esto, hay que esperar más tiempo para ver qué puede suceder, pero yo sí entiendo de que ha habido también cosas que llaman la atención, como aunque ha insistido en mantener la justicia. Cuando digo la justicia, yo no me gusta mucho el término justicia, porque el Ministerio Público no es justicia, es un instrumento de la justicia. Sí. La justicia son los tribunales, que eso debe ser aquí saneado, los tribunales de la República, en el futuro, supongo yo que con nuevas, ¿verdad?, modificaciones que habrá, para que haya un equilibrio con eso también. Sí. Pero sí ha hecho un esfuerzo, y eso hay que reconocerlo, para que el Ministerio Público por lo menos dé la sensación de que no está atado a las decisiones de los despachos en Palacio. Por eso Por eso yo decía un esfuerzo por la transparencia. Exacto. Porque lógicamente al Ejecutivo no le corresponde el proceso de transformación ni ningún tipo de acción dentro de la justicia, que es un poder totalmente diferente, pero vinculando una justicia al Ministerio Público como una pata fundamental para lograr determinados objetivos. Sí. Aunque no podemos dejar fuera de que, aunque no se quiera, la política siempre va a influir. Sí. Porque hay personas que tienen lo que se llama autocensura. Piensan lo que van a hacer. Vea, esto puede afectar al gobierno. Sí. Si yo jalo a fulano. Aquí hay mucha gente que tiene que ser, para usar un lenguaje llano, popular, hay mucha gente que tiene que ser jalada para por lo menos preguntarle, ve acá, ¿y esto? ¿Qué pasó con esto? Porque recordemos que ahora hay una democracia que raya hasta en el libertinaje de la comunicación. Sí. Esas redes se han destapado de tal forma que los gobiernos no tienen control sobre ellas, ni deben tenerlo tampoco, porque esa es la libertad de expresión, claro, en su máxima, ¿verdad?, exposición. Sin embargo, hay muchos sectores y personas que deberían explicar ciertas cosas, tanto dentro como fuera del gobierno. ¿Usted comprende? Sí. Lo que pasa es que a veces los organismos de investigación como que se jalan el rabo, como dice el pueblo llano. Sí. No es muy fácil. Sin embargo, hay que reconocer que el presidente ha sido una persona que ha tratado de mantener esa transparencia, ¿verdad? Como se dice. Tratado, hoy como digo, tratado, porque hay algunas cosas que, como le digo, todavía claro, pues, están un poco, no están tan claras. Doctor, como usted decía en el comentario, el endeudamiento es uno de los puntos de preocupación. Sí, claro. Lo único es que en medio de la pandemia, la gran mayoría justifica el endeudamiento, porque los países no tenían otras alternativas. Y si usted analiza, todos los países se han endeudado, porque la pandemia paralizó la producción de los países. Lo que sí es que debe producirse necesariamente un cambio de actitud a partir de la normalización de la economía de la República Dominicana, porque la sociedad no lo va a justificar ni a tolerar, porque los niveles de endeudamiento realmente han sido alocados. Ahora hay que aplicar políticas de respuestas, políticas que permitan generar los recursos para tratar de saldar esas deudas, pero que es uno de los principales desafíos. Pero lo negativo que tiene esa política, ese endeudamiento tan acelerado, porque ha sido acelerado, es que le da caldo de cultivo a sus enemigos políticos, incluso gente que no está muy calificada para criticarle la política de endeudamiento del gobierno, lo hacen y encuentran eco, porque, como le digo, eso sería que si se toman préstamos, que, bueno, se van a tener que tomar préstamos por una serie de cosas, pero tiene que haber prioridades, porque aquí incluso se le ha criticado al gobierno de que ha aprovechado el asunto del estado de emergencia para hacer estos endeudamientos rápidos, ¿verdad? Que se justifican dentro del esquema jurídico de la emergencia y endeudarse. Pero también se pueden tomar una serie de medidas de ahorro. Usted sabe a qué me refiero, de que, por ejemplo, si usted tiene una economía precaria en su casa, con ingresos que están establecidos ahí, pero usted tiene una serie de gastos que usted tiene que enfrentarlo, claro, para usted poder reducirlo. Aquí no he visto que ha habido
esa propensión a la reducción de esos gastos estrambóticos y supernumerarios. Inclusive mucha gente cobrando centenares de miles de pesos que no justifican lo que tienen que hacer ahí, ¿verdad? Gente que no justifica. O sea, hay una serie de cosas que el pueblo llano pues exige respuestas a estas cosas, pero también va en favor del gobierno el hecho de que tú no le puedes exigir en apenas 12 meses de ejercicio, con escasas colaboraciones, hasta incluso de entornos que le son en principio favorables. Usted sabe a qué me refiero. Claro. Porque un gobierno tiene de todo, hay de todo. Entonces, es como un poco temprano, aunque sí se nota la buena fe. Pero recuerde que de buenas intenciones están pavimentados los caminos del infierno. Claro. Habrá Entonces hay que ver ahora, en materia de transparencia, cómo siguen evolucionando esos casos que ha impulsado la nueva administración. Conocemos los casos más sonados: Operación Antipulpo, Operación Coral, Operación 13, etcétera, etcétera. Claro. Son muchas operaciones. Sí, es correcto. Exacto. Así la va nombrando el Ministerio Público. Y hay casos del pasado gobierno y del actual gobierno. Entonces hay que ver cómo se siguen impulsando esos casos y los que se puedan presentar en el presente y en el futuro inmediato, porque de eso dependerá el nivel de evaluación que haga la sociedad dominicana. Pero hay algo muy importante que no podemos, usted lo mencionó, pero yo quiero redundar un poco. Y es que le ha dado un excelente manejo al aspecto de la vacunación y la prevención. Sí. Porque, fíjese, a él le tocó gobernar, por ejemplo, en la pandemia, desde el principio, ¿verdad? Del primer día. Pero no tenía vacunas. Y entonces me parece que esa política, ¿verdad?, de buscar esto, ha permitido que nosotros estemos ocupando un lugar muy importante, por lo menos en el hemisferio americano. Bueno, es que no existía la vacuna. Sí. No existía cuando él comenzó a gobernar. Pero lógicamente hizo una buena gestión, y eso hay que reconocerlo, para tener la vacuna. Efectivamente. Sí. Hizo la gestión y República Dominicana tiene la vacuna que se necesita para la población dominicana. E incluso se está ofertando una tercera dosis. Exacto. Cuando pocos países del mundo están colocando una tercera dosis, aquí se está ofertando, incluso contrariando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Sí, porque que ha dicho que, bueno, que no la recomienda, pero que cada ciudadano sigue las orientaciones de las autoridades sanitarias de su país. Y eso es lo que están recomendando las autoridades sanitarias dominicanas. Esos organismos internacionales a veces no merecen toda mi credibilidad. Bueno. Porque a veces se derivan, porque ellos decían que no antes y después dicen que sí. Y ahora incluso Estados Unidos, que es el campeón de las vacunas, ya está considerando una tercera dosis de Pfizer, ¿verdad? O sea que ciertamente sí, el OMS no la había recomendado todavía, pero no ha pasado nada y aquí se está vacunando creo que cerca de 1 millón de personas con la tercera dosis. Y no ha pasado nada. Más o menos casi no llega al millón. No llega al millón. No llega al millón, no porque es que se ha ralentizado un poco el proceso de vacunación. Las personas que tienen tercera dosis llegan como casi a medio millón. Perfecto. Casi a medio millón. Y los que tienen 2 dosis se acercan a los 5 millones. Cierto. Y hay casi 5 millones con la primera dosis. Claro. Que hay que reforzar un poco más el proceso de vacunación de la segunda dosis. Vamos a la pausa para que continuemos entonces con el análisis de este primer año de gestión del presidente Luis Abinader. Indefectiblemente, este segundo tramo del ejercicio presidencial se torna el más difícil, ¿verdad? En cierto modo, por la serie de promesas y de asuntos, ¿verdad? Vamos a decir promesas o asuntos pendientes de solución. Entre lo que uno puede mencionar, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, que va ligado a la reforma policial también. Está también temas, por ejemplo, de reforma económica, como el aspecto de la reforma fiscal. Que eso es algo que va a ser un trago un poco... Va a ser muy conflictivo. Difícil. Está también la consolidación, por ejemplo, de una serie de instituciones que el gobierno ha prometido, ¿verdad?, resolver. Sin embargo, es obvio de que ese es el trabajo que tiene pendiente un gobierno, porque para eso se eligen los gobernantes. Una de las cuestiones que yo veo también un poco cuesta arriba es la configuración
diríamos, aceptación a unanimidad, o al menos mayoría, de un nuevo código penal, que ha dado tantos dolores de cabeza por múltiples razones. Y esos son de los asuntos que están sobre la mesa, ¿verdad? Sobre el tapete. Pero yo creo que ciertamente el gobierno tiene ahora, en este segundo año de ejercicio, una serie de asuntos, ¿verdad?, que enfrentar, y que va a necesitar de la colaboración no solo de sus aliados, diríamos la gente que trabaja para el gobierno, sino también de los sectores, porque hay una cuestión aquí que debe estar clara, es que el éxito de una gestión no solamente tiene que ser de un gobierno, es un éxito de la sociedad, Sí, porque la sociedad es la que tiene el problema. no, así es. así. Pero lógicamente la sociedad elige a un presidente para que dirija esos procesos. Exactamente. Lógicamente, como usted dice, siempre debe haber esa colaboración de la gente para que eso se pueda materializar, porque a fin de cuentas, si se logra, será en beneficio de la gran mayoría. Lo que ocurre es que en estos países subdesarrollados, eso no se hace así. No. En estos países subdesarrollados, el que llega tiene que gobernar con el martillo en la cabeza, a veces hasta de aliados y de los contrarios, porque es la política de llegaste, te quito, porque yo quiero subir, no porque hay un interés en la solución de los problemas de la sociedad, ¿verdad? En este caso la sociedad dominicana. Pero es una práctica, desgraciadamente, eso afecta bastante al país porque no se logran los resultados que se debieran lograr. Eso es una copia de lo que le llamaban los norteamericanos el spoil system. Sí. Es el sistema de medrar en los restos del anterior gobierno. Sí. Entonces aquí se apuesta al fracaso del que está en el momento. Sí. Y muchos de ellos no hacen lo posible para que esas predicciones se vayan al suelo. Pero no es un asunto de alguien en particular. No. Todos eso son es así. Conducta. Sí, es una conducta. Reiterada. Claro, reiterada. Y desgraciadamente eso nos ha hecho mucho daño. Claro Ojalá que llegáramos a un momento, a un punto en el que llegara un presidente y todos dijéramos, vamos a trabajar para solucionar los problemas del país. Pero lamentablemente no es así. Porque el otro no ve la oportunidad de llegar si colabora en la solución de los problemas. Yo le puedo decir una cosa a usted. Yo quizás mi nieto puede, que ya es un jovencito, pueda aspirar a ver eso. Pero yo ya no creo que aquí pueda llegar, porque eso no es tan fácil. No, eso es difícil. Una conducta, ¿cómo diría yo?, atávica. Sí. Eso va como en los genes nuestros, ¿verdad? Entonces es difícil que se le reconozca algo positivo. Aquí somos muy dados a condenar, ¿verdad? A señalar, pero no a dialogar y a acordar. Ese es un problema que tenemos como sociedad. Mire, doctor, como usted decía, este tramo de segundo año que comienza ahora va a ser muy difícil realmente. Difícil, y el gobierno debe tenerlo muy pendiente. Claro. Primero, porque tiene una oposición que se está recomponiendo, o ha logrado recomponerse, con liderazgos fuertes que van a accionar a partir de ahora, porque este año ha sido una especie de luna de miel por lo de la pandemia. Anteriormente los gobiernos tenían 3 meses en que prácticamente nadie accionaba en contra de sus políticas, nadie criticaba, pero a Abinader le ha tocado tener por lo menos un año porque es que el país ha estado o está en pandemia. Entonces a partir de ahora será un poco más difícil, como bien usted planteaba. Entonces hay temas que son fundamentales, que fueron parte de la propuesta o de la oferta de campaña del presidente Luis Abinader. Por ejemplo, la seguridad ciudadana. Hay un plan en marcha que se llama Mi País Seguro, que se puso en operación como plan piloto en Cristo Rey. E incluso esta semana, la semana que concluye, se dieron resultados muy positivos de que ha estado dando resultados y que se va a ampliar a La Puya, a La Sursa, creo que a San Francisco de Macorís y a otras zonas. Y es importante que ese plan el gobierno lo monitoree, de manera tal que se logren resultados, porque aquí se han puesto en ejecución muchos planes de seguridad y ninguno han dado los resultados esperados. Y ha sido un tema muy pendiente en la agenda de la sociedad dominicana, al que no se le ha dado solución. Entonces, ha habido promesa de darle solución a ese tema. Y ojalá que se le ponga la extensión real. Y eso implica, como usted decía, además de ese plan Mi País Seguro, una buena reestructuración de la policía, una transformación de la policía, de manera tal que al finalizar los 4 años de gestión de este gobierno se pueda decir, tenemos una transformación en materia de seguridad en la República Dominicana. La gente se siente más segura. Ojalá que se pueda decir eso al finalizar este gobierno. Pero hay algo también, que es que quizá
no sea, a mi modo de ver, que es un criterio muy particularmente, Sí. que la cohesión aparente política de la oposición no sea lo más importante que tenga que enfrentar desde el punto de vista político el gobierno. Yo creo que el gobierno tendrá que enfrentar ante todo una cohesión interna, tener coherencia interna, oiga usted, porque hay muchos grupos de poder ahí dentro, hay muchas islas, ¿verdad? Muchos islotes, que cada cual maneja su propio barco. Pero la oposición tiene un problema aquí, la que se llama oposición, visible. Para no mencionar, a mí no me gusta mucho mencionar nombres, porque a mí me gusta hablar en términos generales, no particulares. Pero aquí, esa llamada oposición que conocemos, que es la que ha gobernado en estos últimos años, no salió muy bien parada del poder. O sea, eso es algo que va en contra de esa misma oposición, que todavía es muy fresco. Todas las diabluras y las cosas, porque aquí todo el mundo ha hecho diabluras, pero hay unos que son más demoníacas que las otras, aunque todas son pecaminosas, ¿verdad? De todo, no hay pecado favorito, ¿verdad? Pero sí veo que yo creo que el gobierno tiene, ante todo el partido de gobierno, tiene que dar muestra de una coherencia generalizada dentro a lo interno, porque esas luchas por poder que fueron inauguradas aquí por el PRD, recuerdo yo, porque eso no se vio hasta últimos tiempos que hemos vivido, no se vio esa lucha interna en estos partidos. Pero yo no descalificaría del todo el potencial que tienen los que están hoy en la oposición, independientemente de que gente de su entorno esté perseguida y otros puedan estar por ahí y que no hayan sido tocados, porque la oposición tiene mucha fortaleza institucional, tiene representación, independientemente de la gente que pueda ser perseguida, hay una estructura con dos liderazgos fuertes, además de gente que pueda entrar en inconformidad, gente que fue aliado del presente gobierno, que fue aliada en la oposición, incluso pueda accionar desde fuera para fortalecer los proyectos políticos de cara al 2024. Sí. Es decir, si a eso usted le agrega lo que usted dice, situaciones internas de su partido, además de situaciones que se van a presentar, porque usted bien decía, aquí necesariamente vamos a tener que hacer una reforma fiscal. Sí. Entonces, cuando al pueblo se le plantea esa reforma, óigame, aquí se va a necesitar de muy buena voluntad. Aquí se va a necesitar de hablar muy claro y cualquier movimiento de gente con poder fuera del gobierno va a ser peligroso para la gestión. Pero hay que tener en cuenta que la política aquí no se maneja con ideologías. Aquí no existen ideologías partidarias. Eso quedó atrás con la muerte de los caudillos, ¿verdad?, que tuvimos aquí. Aquí la política se maneja con clientelismo. Sí. Y la gente que apoya a los grupos aquí es buscando empleo y buscando, diríamos, prebendas y buscando, diríamos, ¿cómo le diría yo? Conseguir cosas, ¿verdad? Eso es así. Entonces, los que manejan, por ejemplo, la cosa pública, tienen muchas cosas a su favor. Es decir, no es lo mismo quien pueda designar en posiciones, ¿verdad? Me refiero a esos aliados políticos que siempre van en esas alianzas buscando posiciones. ¿Entiendes? Eso es así. Aquí no hay ideología política, que yo sepa. Porque hasta los llamados disques de izquierda eran más de lo mismo. Sí. Era lo mismo. Era cuando llegaron al gobierno, pues la posición que consiguieron demostró lo que verdaderamente ellos eran. Sí. ¿Verdad? No lo cambió para nada la posición, sino que destapó lo que ellos eran. Por eso digo que para el gobierno que esté ahí, este es el que está, pudo haber sido otro. Se manejan con eso, se manejan con el clientelismo. Sí. Es decir, que ahora usted dice algo que es muy cierto. Se necesitará, diríamos, consenso de cierta fuerza, porque tampoco estamos descartando que esas fuerzas tengan influencia. No, es que no se puede descartar, esas fuerzas tienen influencia. Yo me refiero Hay una que sacó el 38% del electorado y otro que sacó el 10% casi. Pero sí, pero no podemos frisar la voluntad popular. No. Porque la voluntad popular se mueve de acuerdo a una especie de veleta, ¿verdad?, política, que hoy está y mañana no está. Sí. ¿Usted comprende? Sí. O sea, es así, pero uno espera que sea lo menos oneroso para nuestro país. Bueno, así es. Vamos a la pausa. Regresamos en unos segundos. Bueno, como sociedad tenemos
casi 20 años intentando modificar el Código Penal, tratando de adecuarlo a los nuevos tiempos, pero lamentablemente las diferencias, las presiones de sectores conservadores, de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, sectores conservadores de la política han impedido que esto se materialice. Lógicamente lo han impedido porque los responsables de ejecutar ese proceso de transformación no han tenido suficiente valor y la responsabilidad de hacer los cambios que necesitan en ese Código Penal. Y realmente lo que comienza mal, termina mal. Ahora mismo, en este último proceso de discusión, la Cámara de Diputados, llevó un proceso de discusión, de debate, aprobó el código, lo aprobó sin las 3 causales. Hay unas explicaciones de por qué se hizo, pero también al parecer se dejaron algunos aspectos fuera que sectores entienden que deben seguirse discutiendo. Ese código ahora ha llegado al Senado, lo ha discutido una comisión y en los últimos días se ha pretendido de que el Senado agarre y lo apruebe sin prácticamente debatirlo, sin discutirlo. Y esto ha dividido a los senadores, ha dividido en dos al Senado de la República, que de hecho el pasado martes no pudo sesionar porque solo asistieron 3 senadores a la sesión. Y 19, 12 de ellos se excusaron y el resto se quedó por ahí dando vuelta para que la sesión no se materializara. La idea es de que no se pueda conocer ahora, porque no hay tiempo para hacer el debate real, para entonces pasar y reintroducirlo en la próxima legislatura que comienza el próximo lunes, y que entonces se pueda hacer un debate a profundidad del Código Penal, enmendando los errores que se pudieron haber cometido en la Cámara de Diputados y sacar un proyecto de código que esté acorde con las demandas y las exigencias de la sociedad en el día de hoy, doctor. Claro. Mire, lo que ha sucedido con el Código Penal me recuerda a mí una novela de García Márquez. Sí. Era la crónica de una muerte anunciada. Primero porque nosotros los dominicanos todavía no hemos aprendido a elegir. A la gente se le ha planteado siempre que debe tratar de elegir a sus representantes por personas que hayan dado muestra de preocupación, ¿verdad? Que tengan un liderazgo real a nivel social. Sí. Pero lamentablemente el poderoso caballero don dinero, sí, es el que se ha impuesto. Claro. ¿Qué usted encuentra, por ejemplo, en el Congreso Nacional con las honrosísimas excepciones que hay ahí? Hay una serie de gente que no representa a nadie, se representan a ellos mismos. Incluso otros que dicen una cosa, pero hacen otra. Entonces, además es una actitud, hasta en cierto modo, ¿qué le diría yo? Irresponsable, porque estar 20 años, porque esto no solamente con los que están ahora, eso es una herencia atávica. Son 20 años. Eso no sucedía en otras épocas en donde los legisladores eran asignados de dedo. Sí. Y en ciertos regímenes en donde eso no existe. Sí, porque lo primero que hacen esos regímenes es eliminar eso. Porque no hay democracia. O sea que lamentablemente parece que la democracia, como decía el profesor Bosch, me gusta siempre citarlo en este tipo de cosas, es una especie como de lujo que solamente pueden darse países, diríamos, económicamente avanzados, ¿verdad? Educados y bien alimentados. Porque lamentablemente en nuestro país esto acontece así. Entonces, mire, ahora resulta que no, ellos mismos se boicotean entre ellos, ¿verdad? Porque yo me pregunto, bueno, usted me dirá, si no se va a aprobar, bueno, pues ustedes pueden hacer su coro y decir que votan en contra. Es más elegante, claro, sí, porque ustedes están ahí, es más elegante. No, es que nadie confía en nadie. Entonces cada cual tiene su propio... Sí, eso es cierto. Pero que le estoy diciendo es que cada cual tiene su propio proyecto. Ahí hay personas que vendieron un liderazgo. No quiero mencionar personas porque usted sabe que yo soy alérgico a mencionar nombres, pero hay gente que vendió un liderazgo, incluso gente que yo conozco, muy personal, de tú a tú, que profesaban una ideología contraria a este sistema y hoy están dentro del sistema, muy usted, y se convierten en enemigos de sí mismos. No, porque, es que no entienda. Porque cuando llegan a defender intereses particulares y de grupos, y entonces olvidan los intereses generales, que son los intereses de la sociedad. Cierto. Entonces, cuando eso ocurre, tenemos episodios como estos, que no se llega a ningún lado porque lo que prima son intereses particulares, cada quien hará para su lado, cierto, y a fin de cuentas no se logra
el consenso para las cosas importantes de la sociedad. Pero hay que decir algo, que no solamente se queda en el asunto de la dicotomía, aborto o no aborto. No, porque no es solo eso, no es solo eso. Hay otras cosas que a ellos no les interesa porque no van a afilar cuchillo para su garganta. Por ejemplo, está el asunto de la extinción de dominio, ¿verdad? Sí. Está el asunto del el agravamiento de la penalidad a los actos de corrupción. Claro. Hay una serie de cuestiones ahí que se han querido soslayar. No, de hecho, doctor, el Ministerio Público planteó una serie de reformas. Exacto. En la Cámara de Diputados que van en la dirección de una revisión de las penas con relación a la corrupción. Claro. Y también planteaba penalizar los actos de los partidos políticos que reciben fondos públicos. Claro. Eso entonces, no le conviene. hay una serie de aspectos que en esos debates fueron planteados por instituciones como el Ministerio Público, Finjus, para citar algunas, ¿verdad?, que los diputados le dieron de lado. Eso ha llegado ahora al Senado con esas quejas y hay que darle respuesta a ese tipo de cosas. Claro. Hay que hacer una revisión profunda. No es simplemente que se siente una comisión y diga, no, esto es lo que queremos 9 personas, de hecho divididos, porque de esos 9, 5 están a favor de que se apruebe como está, sin modificaciones, y el resto decía que no. Claro. Entonces, hay que sentarse a revisar ese código y ver cuáles son las cosas que todavía generan diferencias y ver si esas diferencias realmente van en dirección de lo que le conviene a la sociedad dominicana. Y si hay que corregirla, que se corrija. Si no, que se dejen como están, pero que se haga un debate ante la sociedad. Mire, se ve que esa gente solamente piensa en sus intereses particulares y de grupo. Que en la sociedad evoluciona conjuntamente con todo. Y hoy hay delitos que ni siquiera imaginábamos. Cuando yo era estudiante de la universidad, hablando de 40 y pico de años atrás, en la escuela de Derecho, nunca imaginábamos que iba a haber delitos que hoy son el pan nuestro de cada día. Y aquí, por eso es que hay que aprobar el código. Pero que van a venir otros más. Claro. ¿Usted entiende? Claro. Entonces, mientras tanto, la sociedad está sujeta a que hay una serie de gente haciendo diablura, pero escapa, porque no hay una penalidad que le pueda ser aplicada. Porque el principio es nula pena, nulo crimen sine ley. Es decir, no hay pena si no hay crimen. O sea, si usted no tiene un texto que castigue esa conducta, entonces usted no tiene cómo castigar. Claro. Por eso le reitero de que el pueblo dominicano tiene que aprender, es un pueblo inteligente. Lo que no ha tenido es representantes, no ha tenido mucha suerte. Si se puede hablar de suerte en política. Pero fíjese, el pueblo dominicano va aprendiendo, la gente que viene subiendo. Yo confío mucho en la gente joven, la gente nueva, que va mirando la conducta de nosotros, que ellos nos llaman como dinosaurios, ¿verdad? Lo que estamos un poquito como para atrás, de ver quién se preocupa y quién no por el crecimiento y la seguridad de la sociedad. Pero un código penal es fundamental que sea actualizado. Yo creo que ese código fue el que trajeron las tropas de ocupación haitiana en el 1822. Sí, ese código es viejísimo. Pero le estoy hablando, o sea, nació antes de la República, oiga usted, porque los haitianos lo trajeron, que tampoco son los creadores, los haitianos lo trajeron, fueron los franceses que crearon la colonia del Saint-Domingue, que llevaron ese código en francés y aquí se estableció en francés. Entonces creo que fue Lilis el que ordenó su... Oiga, qué larga data es eso. Sí, lo heredamos de los franceses, así es, pero ya ese código no aguanta más. Hay que modificarlo. Entonces, el Congreso tiene que actuar en función de esa necesidad, revisarlo, si no se puede, no hay tiempo ya, de aquí a mañana no hay tiempo, pero revisarlo en la legislatura que inicia este lunes, revisarlo y darle respuesta a la sociedad, porque la sociedad es la que necesita un código, pero hay que entregarle un código, ¿verdad?, con la fortaleza necesaria para que no sea atacado luego de que se apruebe. Vamos a la pausa. Hay cosas insólitas que, diríamos, por su naturaleza, a cualquiera llamarían la atención. A mí no me sorprenden, ni las extraño. Por ejemplo, un filósofo español, muy conocido aquí, que hasta digo su nombre, que hasta una calle es dedicada a él, Ortega y Gasset, decía que la justicia es como una telaraña que atrapa solo a las moscas, pero deja pasar a los elefantes. Entonces uno lo aplica en ciertas cosas que hay aquí y dice, pero ven acá, ¿cómo es posible que un individuo se pase 11, 12 años en una prisión y nadie se había dado cuenta de que ese señor estaba ahí sin un expediente,
quién lo envió ahí, por qué estaba ahí, o era que estaba secuestrado ahí, o era que él era parte de ese esquema. Hay cosas que yo no las entiendo, porque ¿cómo puede una persona estar tanto tiempo en un recinto carcelario sin siquiera, por ejemplo, yo recuerdo que hubo una época en la cual aquí se hizo un operativo que iban jueces a las mismas cárceles, no sé si usted recuerda eso, que usted tiene mucho tiempo en la comunicación, a revisar casos que tenían mucho tiempo ahí, que eran preventivos. No hay quien lo entienda. Resulta ahora que los derechos humanos descubren, diría yo entre comillas, de que esa persona estaba ahí porque se le acercó y le dijo que tenía tantos años y que no había sido, no tenía nada, ni un expediente ni nada de que él lo acusaban, aunque él dice que había sido llevado ahí porque alguien, ¿verdad?, lo decidió así. Ahora, yo digo lo siguiente, es que aquí hay muchas cosas que revisar en nuestro sistema carcelario, porque en un sistema que una persona entra medianamente malo y sale con un máster en delincuencia, sí, porque eso es lo único que es una especie de almacén de gente viva. Bueno, doctor, el caso del albañil Luis Peña Valdés, como usted decía, es insólito, pero además es una vergüenza para el sistema. Claro. Porque es que no debe existir alguien en una cárcel sin un expediente. Porque se supone, nosotros tenemos un aparato del Ministerio Público, tenemos una dirección de prisiones, tenemos un alcaide en la cárcel, tenemos una serie de funcionarios en las cárceles, como para determinar si un preso está ahí o no con expediente. Entonces, eso evidencia realmente que todavía seguimos con problemas graves. Como usted decía, es insólito y a veces inexplicables, porque hay mecanismos, hay mecanismos, por ejemplo, para que una gente se pueda determinar si está o no con expediente en una cárcel. Porque están las instituciones para eso, están los mecanismos, y también uno tiene que preguntarse, cuando usted dice que tiene sus dudas, hay que preguntarse, oye, ¿qué tanta precariedad para comunicar algo puede tener una persona? Aunque hay gente que a veces queda atrapada en situaciones, en un submundo, que la vida se le hace difícil, terrible, complicada, claro. Pero, caramba, 12 años sin expediente en una cárcel, sin que nadie se haya enterado, sin que nadie haya preguntado por qué ese señor estaba ahí. Le digo una cosa, eso es insólito. Yo tengo mis dudas sobre la veracidad de ese caso. El tipo sí puede ser que haya estado ahí, pero lo que quiero decirle es que ¿cómo es posible en un país en donde hay tanta comunicación, incluso los presos tienen hasta centrales telefónicas ahí? Bueno, he sabido de presos que tienen comunicación. Entonces, ¿cómo es que entre los mismos presos no van a saber que ese individuo está ahí? Que entró un preso y lo vio y sabe que él está ahí, lo comenta con el otro, ¿y cómo no lo sabe? ¿Cómo no se comunican con estas periodistas de investigación que hay aquí? Creo que usted me sigue, que le dan seguimiento a una serie de cosas insólitas. A mí me resulta cuesta arriba, incluso con las mismas autoridades de ese penal. Pero no lo descarte, porque a veces hay gente que se queda atrapada. Sí, pero que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Ni siquiera lo comunica. Pero yo sé, pero que no tiene la más lógica, la más elemental lógica formal, porque dicen que el sentido común es el más común de los sentidos, aunque hay cosas a veces que carecen de sentido común. Pero yo les reitero que aquí eso puede ser un buen indicio, porque ahora se habla de indemnización, pero bueno, aquí no hay una legislación que establezca eso. Ahora, lo que sí está claro es, doctor, es que según lo que se ha comunicado, se hizo una investigación y el hombre no tiene expediente. Sí. Nunca ha sido pasado por un juez. Entonces, ¿cómo carajo ese hombre cae en una cárcel sin expediente? ¿Cómo cae? Pero entonces tiene que explicarle a la ciudadanía. Bueno, usted sabe los niveles de corrupción con que se ha manejado a través del tiempo la situación de las cárceles en la República Dominicana. Entonces, yo creo que aquí, lo primero es, porque no podemos pedirle explicación al que ha sido la víctima, solo, sino que hay una responsabilidad aquí del Estado, a través del Ministerio Público de Prisiones, de explicar por qué ocurrió eso. Bueno, yo voy a decir una cosa. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué hasta ahora teníamos una persona siendo víctima de una situación como esta? Pero hay una cosa que aquí... Porque según lo que él narra, por la diferencia con una persona de poder, una patrulla llega, lo apresan y al día siguiente estaba en la victoria. Bueno, exacto. Es decir, lo metieron en un lugar para desaparecerlo. Es una especie de secuestro. Decir eso. Aquí uno le carga mucho el dado al Ministerio Público muchas veces,
la gente tiende a cargárselo. No, pero yo no digo el Ministerio Público, sino el Estado. No, yo digo exacto. El Estado. Exacto, pero no, en este caso el Estado está representado por el Ministerio Estado. Público. Todos son el Estado, la policía es el Estado también. Bueno, todo. pero aquí Ministerio Público, claro, policía, dirección de prisiones, que son los que se encargan de la cárcel. Recuerde usted, que es lo que yo iba a decir, que aquí, por ejemplo, esos organismos represivos que manejaban recintos carcelarios, se manejaban como poderes aparte, independientes, y hacían cosas que no eran del control del Ministerio Público. Se lo digo como abogado, que yo llegué a ver muchas situaciones aquí, que claro, aquí vinieron reformas, cuando había un nuevo código procesal, pues ya no podía un fiscal, por ejemplo, detener a una persona sin una orden de un juez. Usted con ese tipo de cosas comenzó a tener efecto. Pero si la persona habla de 12 años... Y la dirección de prisiones no tiene un censo de todo el que está en la cárcel. Eso es lo que yo entiendo. Que porque la dirección de prisiones debe tener un censo de todo el que está en la cárcel. Que eso hay que y en función de eso, ¿cierto? La dirección de prisiones, que depende del Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, bueno, según la base teórica del Ministerio Público, es el representante de la sociedad, debe decir, por este hombre está aquí sin expediente. Usted ha dado en el clavo. Es que ahí es que hay que focalizar el problema, que la dirección de prisiones tiene que explicarle a la sociedad qué hacía un individuo tanto tiempo en una cárcel sin orden de prisión. Es la dirección de prisiones la que se supone que tiene un control inventario, un que es una dependencia del Ministerio Público. Eso demuestra la irresponsabilidad de lo que tienen que yo ver. Yo creo que aquí lo más importante, doctor, claro, porque pudiéramos pasar la mañana entera analizando esto y estableciendo las dudas, ese tipo de cosas, pero aquí lo más importante es que el Estado, a través del Ministerio Público, pueda decirle al país, mire, esto pasó por tal situación. Exacto. Y que en función de eso se actúe. Sí, señor. Se actúe. Porque podrá parecerle insólito a cualquiera, ¿verdad?, que alguien no reclame en 12 años a alguna autoridad su caso para que sea debidamente atendido. Ahora, hay que ver si las personas que se encargaron de que estuvieran ahí también hicieron los movimientos para que esa persona tampoco tuviera acceso a alguien que pudiera dar con el caso y esclarecerlo. Y brevemente, y él podría tener una acción, de ser cierto, contra esas personas que provocaron una acción civil, por ejemplo, de reparación del daño, si él puede demostrar eso, ¿verdad? Porque ahí está el problema de la prueba también, que él pueda demostrarlo. Pero será como te dice, lo importante es que se dé una explicación a eso, si eso es así. Yo creo que ahí hay dos vertientes. Hay dos vertientes. Es verdad, hay una responsabilidad de un ciudadano ahí, que por su poder, el contubernio con la autoridad, lo llevó allá. Pero hay doble responsabilidad. Claro. El Estado tiene una responsabilidad con el ciudadano ahí. Sí, es decir, porque lo primero es que la patrulla que se presentó ahí no podía mandarlo sin un expediente a la cárcel. ¿Cierto? Tenía que mandarlo por ante un juez. ¿Y por qué ese señor no pasa por ante un juez, según la versión que tenemos? No pasa por ante un juez y va directo a la cárcel La Victoria. Es decir, hay que ver qué estructura movió eso. Es decir, ahí hay dos componentes, del ciudadano, que puede ser objeto de una demanda, como usted dice, y también del Estado a través de sus policías. Exacto. Que llevaron a ese señor directo a la cárcel. Así hay muchísimas personas, doctor. Sí, claro que gente por un gallo, por un gato, y gente que no ha hecho nada a veces. Eso es verdad. Eso es verdad. El llamado enfrentamiento entre el poderoso y el que no tiene nada. Sí, la telaraña. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que se pueda dar una explicación a la sociedad y que se establezcan las responsabilidades del lugar. Bien, señores. La semana que inicia va a estar muy centrada en los posibles cambios del 16 de agosto. La sociedad dominicana ha estado muy acostumbrada a que los gobernantes produzcan cambios el 16 de agosto, este primer año de gestión del presidente Luis Abinader. Vamos a ver qué va a pasar. Exacto. Este 16 de agosto además se estará analizando el primer año de gestión. También el Código Penal, que seguirá como uno de los principales temas de agenda en la sociedad dominicana. Este lunes comienza la segunda legislatura ordinaria. Vamos a ver si a partir de ahora hay un debate diferente en relación al Código Penal y se puede dotar a la sociedad dominicana de un código que realmente esté acorde con las necesidades de los nuevos tiempos. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.